Hola, hola, bienvenidos a mi canal, su canal Yo Soy la Luz del Cosmos. Muchas gracias por sintonizar este canal que está dedicado para la difusión de conocimiento divino, para la difusión de experiencias de vida de este servidor. Mi nombre es Israel Elías y espero que lo que les comparta o lo que les estoy compartiendo ya de hace un par de años sea de ayuda para ustedes, sea de guía o sea simplemente de buen conocimiento, que el propósito mío es poder comunicarles a ustedes lo que para mí significa la verdad. Ya tenía bastante tiempo que no subía un nuevo video, de hecho ya más de un mes que no me pude dar la oportunidad de poder compartir con ustedes lo que más me gusta, o una de las cosas que más me gusta, que es poder hablar de la luz, de aquel que llamo el Padre de las Luces, de aquel que reconozco como mi originador, mi fundador, mi Padre, el Padre de vida. Algunos en las religiones le llaman Dios, pero me parece que no podríamos, o al menos es mi punto de vista, no podemos encajonar al ser divino pues en una palabra. De hecho, cuando hablo acerca del Padre de vida, eh, pues simplemente estoy hablando de una cualidad, de una función que en realidad tiene el ser divino completo, ¿no? A veces hablamos del Hijo del Padre Divino, y también vendría a ser una función, una cualidad del ser divino. A veces hablamos de la presencia divina, o en las religiones le dicen Espíritu Santo. En fin, lo podemos también pronunciar en hebreo, el Ruach HaKodesh, el viento, ¿no?, de la santidad. Pero simplemente tendríamos, o tenemos más bien, que comprender que son cualidades, funciones del todo, de lo que algunos llaman, como les dije, Dios, ¿no? Pero va más allá. El todo es el todo, no está, nosotros no podemos tal cual como salir de él, ¿no? Estamos en él. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Las religiones han de alguna manera limitado lo que es la imagen de nuestro Padre, ¿no? En este caso, las escrituras en el Nuevo Testamento dicen que el Hijo, el primogénito entre todos, es la imagen del ser invisible, del todo. Entonces, como poner un nombre, ¿verdad? O ponerle un título al todo, pues es un poco difícil. Entonces, cuando yo me refiero al Padre, me refiero a una cualidad, a una función de ese todo. Cuando me refiero al Hijo, me refiero también a una función, a una cualidad. Y así, cuando hablo del Maestro de vida, que se le ha relacionado pues a el Nazareno, conocido comúnmente en el mundo religioso como Jesús, pero que en realidad pues me gusta siempre aclararlo, que su nombre pues en hebreo se reconoce más como Yeshua, que significa salvación. En arameo podríamos tener varias pronunciaciones. Yashua puede ser, o Yeshua, o me gusta utilizar la pronunciación que utiliza un amigo y hermano de la luz, un amigo y hermano de la fe, Fernando, que tiene un canal en YouTube que se llama En Armonía. Bueno, tiene varios canales,
pero digamos que en donde difunde más la información y el conocimiento que él tiene acerca de lo divino, pues es en su canal En Armonía. También utilizo la forma en cómo él lo nombra en arameo, esa pronunciación de Ishu, Ishu. Entonces, yo no voy a ser como los demás que tienen sus grupos religiosos, sean lo que llaman judíos mesiánicos o cristianos que adoptaron algo que llaman raíces hebreas, o judíos que creen que Yeshua es pues realmente la mente cósmica universal, el Mashiach, lo que significa en hebreo Yesh Moach, hay comprensión. Yo no voy a ser como ellos en el sentido de decir, no, así como lo pronuncias, si dices Jesús está mal, o si dices Yeshua no es la pronunciación correcta, o si dices Yahshua eso ni existe, ¿no? Porque hay varios debates de que entran en discusiones que para mi punto de vista, y con todo respeto lo digo, carecen de sentido, carecen de luz, ¿sí? Este mensaje que yo intento dar es para todo aquel que quiere escuchar algo que sea diferente a lo que en sus grupos, ¿no?, ya sean religiosos o no religiosos, se hablen. Ya los que me han escuchado por varias ocasiones en este canal conocen que pues yo estuve involucrado en varios grupos religiosos antes de crear este canal. Crecí en una familia en donde por un lado mi mamá pues le heredaron acá en México el catolicismo, y por el otro lado mi papá pues venía de una influencia cristiano evangélica por parte de mi abuela materna, sí, sería abuela paterna, perdón, ahí la confusión, o sea, la mamá de mi papá era la que influenció pues en mi padre y en mis tíos y tías para tener una religión, en este caso lo que se conoce como cristianismo evangélico, ¿no? Entonces crecí con esas influencias. Por un lado mi mamá pues tenía la influencia del catolicismo, de repente iba a misa, ¿no? Muy de repente, en algunas veces pues me llevó a lo que llaman iglesia católica para estar en la misa, estar en un momento, le llaman creo que viernes de ceniza, ya la verdad que ni me acuerdo mucho, pero no era algo que me gustara realmente, de hecho hasta como que me daba miedo, no sé por qué. Hoy puedo entender quizás por qué, pero no lo voy a explicar en este momento. Y por el otro lado, mi papá, tanto a mi hermano como a mí, porque, bueno, no soy hijo único, tengo un hermano menor, pues nos llevaba a lo que llaman congregación, que también le dicen iglesia, todos los domingos a escuchar algún sermón dirigido por algún pastor. Y antes de llegar al sermón, había un momento que en las iglesias evangélicas llaman momento de alabanza y de adoración. ¿Qué es ese momento? Pues es un momento en donde se tocan instrumentos musicales, en donde se generan cantos, ¿verdad? Canciones que pues supuestamente están dirigidas o dedicadas a ese Dios, ¿verdad? A ese Dios que se le adora, que se le rinde culto, que se le rinde honor. ¿Por qué les estoy contando esto? ¿Por qué estoy haciendo todo esto? Todavía ni les he dicho pues de qué se trata el tema. Quise empezar así como una conversación, como una charla normal, común, ¿no? Que si bien se oye la palabra común, pretendo que este mensaje no sea tal cual común. Como bien les mencioné al inicio del video, ya tenía yo mucho tiempo que no subía contenido a este canal.
y ahora les voy a contar por qué. Y lo que quiero tratar en este momento es algo que hoy el mundo, y cuando hablo del mundo me refiero a las personas, pues también experimentan, ¿no? Y esto es el tema del estrés. Quiero que sea esto como una reflexión de acuerdo a la experiencia que he tenido prácticamente todo el mes de enero, en donde pretendí subir varios videos. De hecho ahí hasta los tengo anotados y tengo el tema que quería dar, y no pretendía pues dar una charla, una plática de lo que estoy hablando el día de hoy, y quise empezar con una introducción de lo que ha sido mi vida desde la infancia a nivel, quieran llamarlo religioso, y que hoy en día pues tal cual ya no me encuentro en ninguna congregación. Como les decía, de chico tuve la influencia de mis padres, por un lado el catolicismo, por otro lado el cristianismo evangélico, y hubo una influencia en mí desde el cristianismo evangélico del lado de la música, y era algo que a mí desde chico me gustaba mucho, fuera música religiosa o fuera música no religiosa. Siempre me gustó mucho la música, me gustaba mucho escuchar, sobre todo cantar, y me gustaba mucho, o me gusta mucho el tema de los instrumentos. Empecé tocando una guitarra desde muy chiquito. Me compré una guitarra chiquita para niño porque obviamente pues era pequeño y mis extremidades no eran muy largas. De hecho, pues no soy una persona de alta estatura ni de extremidades muy largas. Mis manos son pequeñas, mis brazos son cortos. Entonces pues no podía de chico tocar una guitarra normal, ¿no? De tamaño normal. Por lo cual pues mi papá, más o menos a la edad de los 12 años, me compró una guitarrita chiquita. Y pues desde ese lado, desde el lado religioso, tuve la influencia de que uno de mis tíos, hermano de mi papá, que se llama Pedro, me empezó a dar mis primeras, por así decir, lecciones de guitarra, pero de una manera muy como pues empírica, ¿no? No estamos hablando de clases formales de música, de armonía, solfeo, etcétera, ¿no? Era muy empírico. Me enseñó a afinar la guitarra, empecé a aprender a afinar la guitarra, y por esas épocas, cuando ya más o menos alrededor de que pasó un año, yo creo, yo solito, ¿no? Viendo algún cancionero. En ese tiempo vendían cancioneros, le llamábamos cancioneros, y venían las canciones con los acordes de las guitarras y cómo tú podías tocar la guitarra. A través de esos cancioneros yo empecé a aprender acordes y empecé a tocar canciones, ¿no? Tanto, vuelvo a repetir, religiosas como no religiosas. Y desde esa época, a la edad de, como les digo, más o menos 12 años, compuse una canción a lo que yo creía que era Dios, ¿no? O a lo que yo creía que era lo divino. Obviamente mi corazón en ese tiempo pues era un corazón de un niño, que obviamente tenía pureza, ¿no? No había malicia, no había cosas que las cuales cuando uno es adulto, si no se cuida, pues empieza a ver en uno, pues ya sabes, ¿no? Pensamientos que no son adecuados, sentimientos que no son adecuados, emociones que no son adecuadas. Pero en ese momento, a la edad de los 12 años, yo pude componer una canción. Lamentablemente ya no guardé esa canción. Desde los 12 años hasta los 16, 17 años me recordaba esa canción y me la ponía a tocar. Entonces, es algo que desde niño, desde muy chico, desde que tengo uso de razón, desde que tengo memoria, antes de que tocara la guitarra a los 12 años,
Más o menos ahí por los 6, 5 años yo ya escuchaba una canción y la cantaba. ¿A qué voy con esto? Que es algo, es un talento, no sé si decir don, que ya venía en mí desde que yo nací. Y que de alguna manera es algo que se conecta directamente con mi alma. Entonces, al pasar los años, al pasar el tiempo, después de esos 12 años, no sé, habrán sido a los 13, 14 años, también tuve la influencia de uno de mis primos, que a veces ve este canal. Le mando un saludo a Roberto Tobar. Tuve la influencia por parte de él también de la guitarra. Yo lo veía cómo tocaba su guitarra. Me gustaba mucho cómo tocaba él, porque él estaba aprendiendo a tocar en la escuela donde estudiaba, en una vocacional que le llamamos acá en México así. Es lo que llamarían en otros países como el secundario, pero ya a partir de la edad de 15 años para arriba. Por ejemplo, en Argentina le llaman el secundaria o el secundario, porque suelen tener 6 años de primaria y suelen tener 6 años de secundaria. Pero nosotros acá en México pues tenemos 6 años de primaria, 3 años de secundaria y después vienen 3 años de enseñanza a nivel medio superior, que sería vocacional, preparatoria, bachillerato. Ya ahí ustedes comentarán, dejarán algún comentario cómo en sus países se les llama, ¿no?, a estos niveles que estoy mencionando. Y ahí en donde él estudiaba, pues habían talleres extracurriculares que uno de ellos era la música, ¿no? Entonces él, en donde estudiaba, pues tenía la oportunidad de practicar guitarra clásica. Entonces le empezaron a enseñar y yo escuchaba cómo él tocaba, y creo que tiene un excelente talento para la música. También canta, y lo que yo pude o yo recibí de influencia de parte de él, creo que así que fue muy positivo, que marcó mi vida de una manera muy positiva. Así que, Roberto, si estás escuchando o viendo este video, pues muchas gracias por esa influencia de manera positiva que tuviste hacia mí. Entonces él, en ese momento en donde yo me interesaba y veía, pues me dio algunas lecciones de guitarra clásica, algunos ejercicios. De hecho, hay un libro que se llama el libro de Sagreras, en donde vienen los primeros pasos para aprender las notas, para aprender cómo tocar las notas en la guitarra, hacer escalas. Y ahí empecé con algunas escalas, empecé a tocar. Y estuve a lo mejor un año practicando, y algo aprendí de parte de eso. Y eso me fue influenciando, ¿no?, de manera positiva. Me hubiese gustado, de mi parte, ¿verdad? Y esto es de mi parte nada más, haber sido más constante en eso, porque yo creo que hubiese desarrollado más mi talento en el lado de tocar la guitarra. Hoy en día siento a veces mis manos algo tiesas, necesitan más ejercicio cuando pues quiero tocar alguna pieza clásica. No es lo mismo, o sea, que cuando solía tocar todos los días, por lo cual me gustaría pues retomar de alguna manera ese tipo de prácticas, ¿no? Hace poquito empecé de nuevo a agarrar mi guitarra, a tocar un poco. Tengo una guitarra que no es la primera guitarra que tuve. La primera guitarra grande que tuve la dejé en Argentina y sí la extraño mucho. Tengo otra guitarra que me cuesta un poco trabajo tocarla, es un poco dura, pero bueno, igual la toco, y aunque me salgan ampollas en los dedos, la empecé a tocar de nuevo. ¿Y a qué viene todo esto? ¿Y por qué estoy hablando de esto y estoy mencionando a algunas personas que han sido de influencia positiva para mi vida? ¿Y qué tiene que ver todo esto de lo que les comenté del estrés? Y tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho porque cuando nosotros venimos a este mundo,
venimos ya marcados con cierto tipo de virtudes. Por ejemplo, en mi caso, todo este tema de la música, que entiendo que es parte de mí, que lo tengo que seguir desarrollando y no lo puedo dejar a un lado porque se me ha dado. Siempre quise ser músico, desde chico tuve sueños y me río porque hasta llegué a ir a castings de reality shows de acá de México. En ese momento todavía no estudiaba nada a nivel del canto, ahora les cuento esa experiencia. Y fueron experiencias pues que en ese tiempo, pues con la poca madurez que uno tiene, yo era chico, bueno, más joven de lo que soy ahora. En ese tiempo, cuando fui a hacer esos castings, pues tenía 17, 18 años. Y pues no me daba cuenta que en medio de todo ese tipo de shows, pues ya se movía algo preparado y no todo era realmente, pues no era realmente transparente, ¿no? No quiero decir que con esto que me tenían que haber escogido a mí, ¿no? O sea, no considero que no traía la preparación, pero que simplemente es como ese sueño pues era algo engañoso en el sentido de pensar que eso a uno, en este caso a mí, pues me iba a dar no sé, la felicidad, la satisfacción, sino simplemente era algo, pues que hoy lo puedo entender pues desde el ego, ¿no? Entonces, mi vida siempre estuvo involucrada en la música, en la edad pues antes de que yo tocara la guitarra, en quinto año de primaria, quinto año de primaria, pues yo tenía cerca de 10 años, casi 11. En la escuela donde iba, en la primaria, pues hacían concursos de los himnos nacionales a nivel del canto. O sea, iba todo el grupo y tenía que interpretar ante algunos jueces el himno nacional. Me acuerdo que esto era en una explanada, en un auditorio, y la profesora que pues quería que cantáramos el himno nacional de acá de México y del Estado de México, pues siempre me ponía de ejemplo para cantar. Tienen que cantar como él, tienen que hacer como él, pero porque era algo natural en mí, era algo que yo hacía porque ya venía en mí. Y con esto que les estoy diciendo no lo menciono para presumir ni nada, simplemente es una experiencia que viví. Y me recuerdo que en esa ocasión hasta la profesora me dijo que preparara una canción para las mamás, porque se avecinaba el Día de la Mamá. Acá en México es el día 10 de mayo, y me hizo cantar en público ahí en la escuela primaria. Habrá sido mi primer presentación en público, cantando hacia, no sé, más de 200 mamás. La canción que hicieron que me aprendieron. De hecho, hasta un verso se me olvidó, estaba muy nervioso, pero fue algo que en ese momento a las mamás que estuvieron ahí les conmovió mucho. O sea, siempre estuve en momentos y en situaciones, circunstancias en donde la música estaba involucrada, ¿no? Tanto la música estaba involucrada conmigo como yo con la música, con el canto, con el tocar la guitarra. Y en ese momento pues yo no tenía ninguna formación tal cual, ¿no? O sea, no fui tal cual a una escuela que me enseñara música, todo fue de acuerdo a lo que escuchaba, a lo que yo intentaba tocar. Y esas influencias positivas que tuve de parte de mi tío Pedro, de parte de mi primo Roberto, fueron cosas que fueron alimentando pues ese talento, ese instrumento. Entonces fui creciendo, fue pasando el tiempo, empecé a estudiar pues lo que hoy en día me estoy dedicando profesionalmente. Empecé a estudiar a nivel medio superior una carrera en sistemas digitales y después pasé a sistemas computacionales.
Y es muy diferente, ¿no? Es muy diferente lo que estoy haciendo, la ingeniería que estoy desempeñando hoy de manera profesional, que no quiero decir que lo que haya estudiado a nivel profesional haya sido una equivocación. No, al contrario, agradezco mucho tener esta profesión porque hoy en día, pues a través de lo que hago, pues subsisto a nivel económico y puedo ofrecerle a mi familia, en este caso a mi esposa, pues techo, alimento, eh, suplir necesidades de cualquier tipo, ¿no? Entonces en ese punto me siento bien de lo que de alguna manera pues he decidido tomar y estudiar y desempeñar. Pero mi carrera profesional no debería quitar o hacer a un lado lo que mi alma desde pequeño trae, porque una cosa es lo que yo he venido aprendiendo a nivel profesional con la ingeniería en sistemas, y otra cosa es lo que ya venía innato en mí desde que nací. Pero el sistema de este mundo, lo ilusorio de este mundo, la locura de este mundo hace que nosotros nos desenfoquemos de lo que somos, que nosotros nos desconectemos de nuestra alma, de lo que traemos ya y de lo que necesitamos perfeccionar, porque obviamente cuando uno trae un talento, y hay una parábola que habla de los talentos y que el maestro Ishu enseñó y explicó acerca de los talentos, tal cual él mencionó, un talento no debería de enterrarse como en la historia de esta parábola lo enterró esta persona, que creyó que por enterrarlo, cuando viniera su amo, pues lo iba a felicitar por haber cuidado de él en esa manera. No lo multiplicó, no lo mejoró. ¿A qué voy con todo esto? Que todos, pero absolutamente todos, no hay ni un solo ser humano en esta vida que no venga con talentos. O sea, todos venimos con algo especial. No solo puede ser un talento, de hecho creo y considero que venimos con muchos, pero muchos dones y muchos talentos. Y vuelvo a repetir, esta vida, este sistema, en esta tierra, en donde estamos nosotros viviendo, nos hace desenchufarnos. Si nos descuidamos, nos hace desconectarnos de nosotros mismos y de hacer a un lado lo más importante. Esta historia, esta plática que les estoy dando es para mostrarles mi vida de alguna manera, un aspecto de mi vida, mi experiencia, desde que soy chico, desde que era tan solo un niño. Y en este mes que ya pasó, ahora estamos en febrero, pero en el mes que pasó, enero, estuve viviendo situaciones de trabajo muy absorbentes, muy estresantes. Estuve trabajando varios días, más de 12 horas, sin siquiera poderme levantar de mi escritorio para comer y tomarme un tiempo con mi esposa y relajarme en el momento, ¿no? Tenía que comer en el escritorio, no me podía levantar, pero yo de alguna manera lo fui permitiendo también. Y ahí el que cometió ese error fui yo. ¿Por qué? Porque dices, bueno, estás en un nuevo proyecto, tienes que mostrar lo mejor, tienes que mostrar que eres bueno en tu trabajo, no puedes mostrar ninguna falencia, ¿verdad? Para que sigas avanzando en ese proyecto y puedas, pues, ser aún mejor, ¿no? Y tú dices, y yo ahora pensando, ¿no? Y me pongo a pensar y digo, pues,
¿A quién le tengo que mostrar que soy mejor? ¿A quién le tengo que mostrar que soy capaz? ¿A quién le tengo que mostrar que mi trabajo es excelente? Creo que yo sé lo que hago, yo sé lo que soy, y de alguna manera cada cosa de lo que hago a nivel profesional, el resultado se refleja, ¿no? Entonces uno se deja engañar por este mundo ilusorio y por este tipo de sistema, ¿no? Y eso me fue perjudicando de alguna manera, me fue desconectando de lo que yo soy. Tiene más de un año, yo creo que a lo mejor ya son 2 años, que no tomo una clase de canto, que no me doy un tiempo con alguno de mis profesores para seguir perfeccionando mi voz. Ya más, pero les vuelvo a repetir, ya más de 2 años que no me sentaba a tocar mi guitarra de manera continua. O sea, por ahí la agarraba, un ejemplo, ¿no? En enero, ¿no? del 2021, y la terminaba tocando en diciembre del 2021. Por decirles algo, o sea, dejé de tocar mi guitarra, tengo un ukelele que me compré, no sé, creo que hace un par de años, y también, o sea, quedó ahí. Y esas cosas que para mi alma son importantes, estaban olvidadas, estaban ahí a un lado. Ahí a un lado. La experiencia que les contaba de que a los 12 años compuse por primera vez una canción, pues es volver a ese tiempo de alguna manera y retomar lo que yo hacía a esa edad. Obviamente a esa edad pues solo estudiaba, ¿verdad? No tenía responsabilidades, no tenía que pagar cierto tipo de cosas, no tenía que ver por la vida de otra persona o por las necesidades de otra persona. Y con esto no quiero decir que sea pretexto, ¿no? Ahora como estoy lleno de ocupaciones y como ahora ya soy pues integrante de una nueva familia, ¿verdad? Estoy compartiendo mi vida con una mujer maravillosa, que es mi esposa, que es el amor de mi vida, que de hecho el día de ayer, 4 de febrero, cumplimos 13 años de casados, nos casamos por civil en esa ocasión, y han sido 13 años maravillosos en el sentido del amor, del respeto que el uno y el otro se tienen, ¿no? O nos tenemos. Perdón por hablar en tercera persona, pero ha sido un camino y una experiencia que en lo personal ha sido lo mejor de mi vida, ¿sí? Como todas las cosas, pues hemos pasado situaciones de mucha alegría y también situaciones de mucha tristeza, pero la vida en cierto punto es así. Pero hemos juntos, de la mano, agarrados de la luz, agarrados del todo, hemos logrado superar los momentos de mucha tristeza que llegamos a pasar. Hemos superado las situaciones difíciles que hemos vivido juntos, pero siempre hemos tenido una relación de mucho respeto, de mucho amor, de mucho cuidado el uno con el otro. Y estoy sumamente agradecido por eso. Discúlpenme si me emociono o si me tiembla la voz. No soy una persona que suela llorar, ¿verdad? O estallar y llorar a lágrimas. No sé si sea bueno o sea malo, pero esta forma de expresar mis experiencias y esto que estoy comentando de estos 13 años con la mujer de mi vida, pues
me remontan a esos tiempos, ¿verdad? De la felicidad, también de las situaciones tristes y al verme hoy, en este momento, no me queda otra más que agradecer. Y no es porque me quede, ¿no? O porque sea lo último, sino decir que estoy muy agradecido, completamente agradecido con la vida. Estoy completamente agradecido con aquel que considero mi padre de vida, con aquel que considero el todo. Completamente agradecido por las situaciones alegres y por las situaciones que no han sido tan alegres, pero que ahí, cuando he estado en lo más oscuro, cuando he estado en lo más turbio, en donde podríamos decir que no existía luz, ahí es donde he encontrado la luz. Ahí es donde he encontrado a mi ser original. Ahí es en donde me he conectado de nuevo con mi alma. Así que, Priscila, Natalín, te agradezco todo lo que has hecho y lo que haces por mí. Te amo inmensamente, pero tú tienes idea cómo es mi amor hacia ti. Gracias, muchas gracias por amarme, por cuidarme, por aceptarme como soy, por crecer conmigo emocional, mental y espiritualmente, por estar conmigo. Te amo y mi propósito, y uno de mis propósitos es seguir amándote, cuidándote y ser también luz para ti, como lo ha sido para mí. Gracias. Bueno, y a todos ustedes, muchas gracias por estar sintonizándome y escuchando también. Como les dije, esto es una reflexión y me he ido de un lado para otro. Y espero que sea algo positivo para ustedes. Y retomando de nuevo el tema de la experiencia que les estaba contando con el trabajo, empecé a tener situaciones en donde las cosas no salían en el trabajo, eran muy difíciles de llevar. También hubo un ambiente tóxico, ¿no? Con gente que en vez de ayudar, no ayudaba, perjudicaba. Entonces, pues como que empecé a luchar demasiado, a luchar, empecé en algún momento a enojarme de la situación, empecé a señalar, ¿no? Situaciones que no estaban ordenadas dentro del trabajo, y eso, pues en lugar de beneficiarme, me fue enfermando de alguna manera. Y me recuerdo de un video que mi amigo Fernando compartió, y que de hecho se lo comenté hice un comentario en su video. Ahora no me recuerdo el nombre, pero buscaré ese video y yo creo que les compartiré el video. También les voy a compartir el canal de él. Comparte cosas a nivel de conocimiento muy importantes, muy, para mi punto de vista, es un conocimiento muy grande, muy sagrado, que tiene que ver con ciertas cosas que yo vine aprendiendo desde otro punto, y cuando llegué a escucharlo, cuando empecé a escucharlo a él, pues tenía mucha relación lo que él comentaba con lo que yo ya venía aprendiendo. Yo me considero un estudiante
un discípulo de lo que Fernando, de lo que Chen, de cariño le digo y le dicen así, de lo que él comparte. Me considero un discípulo de ese conocimiento. Aprendo mucho con él. Y más cuando ese conocimiento se vive y es una experiencia real en la vida de cada uno de nosotros. En este caso, pues les estoy compartiendo acerca de mí. Entonces, me voy a dar el tiempo de buscar ese video y ponérselos en la descripción y también el link de su canal para que también le den un vistazo, apoyen su canal. Hay muy pocos canales de este tipo que están buscando el compartir conocimiento muy elevado, conocimiento que no se adquiere solo a través de libros, ¿verdad? Se adquiere a través de recibir enseñanza de manera oral de otros maestros que han pasado en este mundo hace años ya. Se obtienen a través de nuestro maestro interior que está conectado a Yeshua, nuestro Mesías, la mente cósmica universal. Se adquiere a través de la experiencia de vida de cada uno de nosotros. El conocimiento, a lo que voy, es que no solo está escrito, ¿no?, en papel. Y mi amigo Fernando ha tenido una vida en donde ha cultivado este conocimiento por muchos años. Y por eso digo, no es un conocimiento que uno adquiera de un día para otro, pero sí les puedo decir que también nosotros al nacer ya traemos demasiado conocimiento en nosotros y que solamente necesitamos recordarlo y vivirlo. Porque lamentablemente en las religiones, muchas religiones, pero bueno, más bien no en muchas religiones, sino principalmente en el cristianismo, dígase católico, dígase evangélico, no se cree en lo que es la transmigración de las almas, lo que comúnmente han llamado reencarnación, que es diferente. La reencarnación que algunos explican no tiene que ver con lo que hablo de la transmigración de las almas. La transmigración de las almas habla de que nuestro ser original, nuestra esencia de vida divina, para cumplir el propósito primordial de ese ser original, salta en diversas existencias, en diversos tiempos y en diferentes personas, pero esa esencia sigue siendo la misma. La esencia verdadera de este servidor de Israel Elías ya ha estado, siempre ha existido y ha participado de lo que conocemos en este mundo como vida y ha ido cultivando, colectando conocimiento, lo ha ido acumulando. Todo ese aprendizaje ya lo traemos nosotros. Es más, estoy totalmente seguro que los que están viendo este canal, que los que escuchan a mi amigo Fernando, ya hemos tenido algún tipo de conexión en otra existencia, en otra línea de tiempo, en otro universo paralelo. Y esto a lo mejor puede sonar muy de ciencia ficción, pero es real. Yo he tenido experiencias en donde me he visto a mí mismo en otras existencias. He visto, tengo una experiencia cuando me desperté de mi cuna, siendo ya Israel Elías, tenía 2 años en ese tiempo, y me acuerdo de mi previa, por decir así, previa, ¿no? Me acuerdo de la existencia anterior, de lo que fui antes, y me acuerdo cómo en ese momento yo desencarné, o como llaman acá, morí. En ese tiempo no me llamaba Israel Elías, era otra persona, era un hombre ya adulto, pero no tan adulto, sino que más bien era un joven, y me encontraba con amigos y cruzando la calle un loco desaforado manejando un automóvil
nos arrolló. Y yo recuerdo eso como si fuera ayer. Nos arrolló y cuando desperté en el cuerpo de un niño de 2 años de nombre Israel Elías. Yo tenía desde los 2 años mucha conciencia de lo que estaba viviendo como niño. Tengo recuerdos de niño de una edad muy pequeña, temprana, por eso les digo 2 años, de todo lo que vivía en ese momento, de lo que eran mis papás en ese momento, de cómo mis papás se levantaban muy temprano a la mañana para salir a trabajar de madrugada, y cómo desde los 2 años yo viajaba con ellos en un transporte, ¿verdad? Ellos tenían que ir a trabajar y yo me quedaba en una guardería, pero yo tenía tan solo 2 años. Y me acordaba, y me acuerdo, tengo esos recuerdos. ¿Cómo un niño de 2 años puede recordar tantas cosas de esta misma vida y de vidas, de otras existencias? De ahí viene el tema de la transmigración de las almas. Evidentemente, nuestra vida no solo se resume en esta existencia o en este momento. Nuestra vida está enlazada a muchas experiencias de vida, ¿ok? Entonces, volviendo a lo que les decía del conocimiento y de lo que hablaba de mi amigo Fernando, así como él, sé que hay otras personas que han cultivado conocimiento de otros maestros, de seres que considero que han traído la luz de vida, la chispa divina, y que nosotros también la traemos, y el propósito de este servidor que les habla es también poder compartir una chispa de esa verdad, una chispa de esa luz a través del conocimiento que he adquirido, del conocimiento que recuerdo, del conocimiento que he aprendido y sobre todo de la experiencia que he tenido en esta vida. Me considero, y lo digo no lo digo para aparentar una humildad falsa, me considero el más pequeño y me considero un aprendiz de todos. Totalmente. Tengo que seguir aprendiendo, tengo que seguir trabajando en mí mismo, tengo que seguir evolucionando de manera espiritual. Y volviendo a esto que les comentaba de lo que estuvo pasando en este mes de enero, llegó un momento en que me empecé a enfermar porque las cosas no se estaban dando, ¿verdad? Hubo mucha tensión, mucho estrés en el trabajo. Y me acuerdo que ese video que les comenté de Fernando me ayudó mucho porque lo escuché en una noche. Lo escuché, no todo lo escuché con atención porque del cansancio pues me vencía el sueño y me despertaba y seguía escuchando el video de mi amigo. Ya después, otro día lo pude escuchar completo y pude pues rever lo que no había visto bien. Pero a pesar de que no escuché de manera completa el video de él, lo que escuché de él me ayudó mucho para que al otro día, cuando se volvieran a presentar las tensiones en el trabajo, yo pudiera hacer un cambio. No salía nada en el trabajo. La gente que tenía que colaborar conmigo para que el trabajo saliera no me contestaba. Yo trabajo de manera remota, o sea, no voy a la oficina, y pues la comunicación todo es por chats que tenemos o por videollamadas, y nadie me contestaba y
y habían cosas que pues cierto tipo de aprobaciones que se tenían que dar para que yo pudiera seguir avanzando en el trabajo. No es que yo no pudiera hacer el trabajo, sino que estaba trabado por esas circunstancias. Y aquí es cuando yo experimenté lo que algunos llaman milagro. Yo en ese momento no me sentía muy bien, estaba con dolores de cabeza, me vino una rinosinusitis alérgica, no me sentía muy bien de la nariz, estaba muy estresado, también eso estaba generando mucho ácido en mi estómago y me empezó a doler mucho el estómago. O sea, había una acumulación de tensión, de enojo también de mi parte, porque las cosas no se estaban dando como se tenían que dar. Y me acordé del video, pero también mi ser original, mi alma original. Permití que me hablara, permití que tener una comunicación con mi esencia original, tener una comunicación con mi maestro de vida. Y me recordaba, no es con fuerza, no es con poder, sino es con mi espíritu. Y ahí me acordaba del video de Fernando que él mencionaba que hay tres energías, ¿verdad? Y de hecho existe hasta una ley. Hay una energía activa, una energía pasiva y hay una energía neutra. Podríamos decir que también son tres energías. Hay una energía activa de una manera, ¿cómo puedo decirlo?, positiva, que fluye de manera positiva. Hay una energía pasiva que fluye de una manera como reactiva, negativa, hablando a nivel de electrones. Los electrones tienen el signo negativo. Y hay una energía que media, que es una energía neutra, que hace un balance, que hace un equilibrio. Cuando escuché en mi mente, no es con poder, no es con fuerza, sino con mi espíritu, me acordé que el espíritu de vida, la presencia divina, es esa energía conciliadora, es esa energía neutra, es esa energía materna de vida que te abraza, ¿no? Como cuando tu mamá te ve llorando cuando eres niño y te dice, hijo, tranquilo, acá está mamá, no estás solo, acá está mamá que te cuida, que te da alimento, que ve por ti. Y me acordé me vino a la mente ese pasaje, me vino a la mente lo que explicó mi amigo con las energías activo, pasivo y conciliadora o neutra. Y dije, ahí está la clave. No es con fuerza, no es con poder, no tienes que estar persiguiendo a nadie, no tienes que estarte enojando con nadie, no tienes que estarte peleando con nadie de tu trabajo. Simplemente no tienes que hacer eso. Tienes que permitir que esa energía divina materna del espíritu de vida, la presencia divina, la Shejinah, actúe. Acuérdate quién eres. Me venía eso a mi mente, acuérdate quién eres. No eres un ser humano común y corriente nada más. Tú eres más allá, como todos los que me están escuchando, son más allá de lo que representa este personaje o el personaje que te ha tocado vivir. Entonces me puse una música tranquila como la que estoy poniendo en este video para aprender a relajarme.
empecé a respirar profundo, empecé a centrarme en eso, en ese momento. Empecé a pensar en quién soy, me empecé a recordar de mí mismo. Empecé a tener esos recuerdos de mi origen, como ser completo, como ser espiritual. También empecé a practicar algunas técnicas para poder cantar armónicos con la voz, ¿verdad? Y eso energéticamente hablando, vibracionalmente hablando, a nivel de mi cuerpo me empecé a equilibrar, me empecé a estabilizar. Empecé a sentir mucha quietud, empecé a sentir mucha tranquilidad, empecé a sentir paz. Y simplemente con el hecho de ver realmente quién soy, encontrarme con mi ser original, comprender que lo que estoy viviendo ahora, si bien es parte de la vida, simplemente es una pizca de lo que es la vida completa y verdadera. Pero no les miento, estuve como 15 minutos en ese sentir, en ese pensar, en ese tipo de meditación. Y empecé a cantar, empecé a utilizar mi voz, empecé a elevar cantos de agradecimiento, empecé a agradecer por lo que estaba viviendo y empecé a cantar, a cantar, a cantar, a cantar. Empecé a utilizar lo que desde niño utilizaba, lo que me hacía sentir completo. Y eso, la preocupación, el estrés, la sensación de que no estaba siendo ayudado empezó a desaparecer. Me recuerdo que en eso sonó mi computadora de trabajo, ya justo cuando yo estaba terminando de hacer este ejercicio de reencontrarme conmigo mismo, y me empiezan a escribir personas del trabajo que yo no conocía, que no tenía, que nunca tuve interacción con ellos, y me dijeron: Israel, nos avisaron que necesitas ayuda, nos avisaron que necesitas destrabar algo. ¿Qué es? Y ya, ¿no? Empecé a comentar: no, mira, pasa esto, necesito ciertas aprobaciones, necesito que esto esté así, asado. Y en un abrir y cerrar de ojos, todo lo que previamente yo estuve luchando, que estuve enojado, que estuve reclamando, que por qué no se hacía el trabajo de esta manera o de otra, y que por qué no se ponían a hacer lo que tenían que hacer, en un abrir y cerrar de ojos, cuando yo tomé conciencia de mí mismo, experimenté en mi propia vida ese milagro. Las cosas se destrabaron, empezó a fluir todo súper bien en el trabajo. Ese día todo salió de maravilla, como que hubiesen quitado el candado del cerrojo de la puerta para que se pudiera abrir. Fue increíble, fue maravilloso lo que en ese momento yo estaba viendo, viviendo, mis propios ojos, mi propio cuerpo lo empezó a experimentar. Empecé a sentir sanidad, y ahí me vino el recordatorio de mi guitarra, del ukelele, me vino el recordatorio de que he compuesto música que quedó ahí y que ya nunca más la había tocado, y empecé a recordar, empecé a volver a tocar y me empecé a volver a conectar con el lenguaje de mi alma. Entonces,
¿Por qué pienso yo que el estrés se empieza a apoderar de uno? Y es porque nos desconectamos. Lo que diría el cristiano religioso, nos desconectamos de nuestro primer amor, nos desconectamos de nuestro ser original, nos desconectamos de nuestro propósito. Y yo en ese mes de enero, por el trabajo, porque me enfoqué en eso, porque quise hacerlo mejor, que no está mal hacer bien el trabajo, repito, pero creo que hubo un exceso en ese punto. Me desconecté de mi propósito. Ya estaba desconectado en una parte con el tema de la música, porque ya no tocaba mis instrumentos, porque ya no me ponía a practicar con mi voz, porque ya no entrenaba mi voz con quien yo acostumbraba a entrenar mi voz, con los profesores que he tenido. Porque yo empecé a estudiar canto desde los 20 años y tuve 2-3 años de continuidad en ese tiempo. Después dejé, después volví a tener un año de continuidad. Ahí cuando estuve viviendo en Argentina tuve continuidad en ese punto. Después, por otras cosas de la vida, dejé y estuve un par de años en Argentina sin retomar. Después, regresando acá a México, también tuve clases y después dejaba. Y bueno, y me he dado cuenta que cuando yo he dejado lo que desde pequeño, ese talento de la música, esa comunicación, esa conexión con la cual me conecto con mi ser original, con el maestro de vida, con mi alma, me he dado cuenta que cuando yo me desconecto de eso, le resta mucho a mi vida. Y ahora con esta presión tan grande que tuve y lo que pasó dentro del trabajo, pues hizo que yo me desconectara totalmente de eso y que provocara pues los síntomas que les comenté al inicio de este video. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? No debemos nunca de desconectarnos de lo que nos une a nuestro primer amor, a nuestro origen, a lo que dice quiénes somos en realidad. Me he extendido, es uno de los videos más larguitos que he hecho, pero creo que era importante que les comentara esto. Por ejemplo, para no hacerla tan larga con esta experiencia, les conté esta experiencia en donde yo pude palpar, ver con mis propios ojos, sentir con mi cuerpo el milagro de la luz, el milagro de lo divino. Para no ir tan lejos, en esta semana que ya está pasando, hoy es bueno, en realidad hoy es domingo, ya es una nueva semana, la semana que ha pasado, me volvió a pasar lo mismo. Solo un día me conecté de alguna manera con la música y practiqué, y volví a entrar en ese círculo vicioso de estar muy pendiente, pero más allá del trabajo, y empecé otra vez con los síntomas. Empecé con un dolor muy fuerte en la espalda, desde arriba hasta abajo, una especie de lumbalgia, pero era medio extraño, ¿no? Creo que nunca me había pasado un dolor de ese estilo, nunca lo había sentido. Sí fue muy fuerte, porque habían pasado ciertas cosas ya que estaban haciendo que ese estrés que viví en el trabajo pues se empezara de alguna manera a liberar. Y del trabajo que yo les estoy hablando pues
vi el de gestionar, cambiar de proyecto, y afortunadamente pienso yo que ha sido pues obviamente la luz del Padre de vida que me ha ayudado, me ha facilitado a todo esto que voy a cambiar, ¿no? de proyecto, para que todo esto que ha pasado pues simplemente sea un aprendizaje, sea una experiencia de lo que sí debo hacer y de lo que no debería de permitir. Obviamente en el trabajo pues no hay una queja, en este proyecto no hay una queja hacia mi trabajo, hacia mi desempeño de todo lo que he hecho, porque pues gracias a la luz ha sido muy bueno, pero no me ha dejado nada bueno a mí, a nivel de mi salud, a nivel de lo que yo quiero y siento. Entonces, pues esta semana pues fue ese movimiento de ya de estar viendo, ¿no? De decir, no puedo permitir que siga pasando esto, no puedo permitir no comer a mis horas, no puedo permitir no descansar, no puedo permitir no darle tiempo a la comunicación con mi ser original a través de la música, a través del estudio de lo sagrado, de lo divino. No me lo puedo permitir. Entonces esa semana hubo ese tipo de tensión y traía ese dolor muy fuerte, dolor fuerte en mi espalda, en mi cintura, y a veces me daba dolor de cabeza. Pero hasta que pasó esto, y ahora que terminó el viernes, y ahí fue cuando dije, después de hablar todo con la gente que tenía que hablar, dije, nunca más vuelvo a permitir, o me vuelvo a permitir a mí, este tipo de excesos. ¿Qué excesos? Estar todo el tiempo sentado en el trabajo, sin darme tiempo para comer. Estar todo el tiempo sentado en el trabajo, sin darme mi tiempo para relajarme, para meditar con este tipo de música, para tocar, para recordar mis composiciones, para grabarlas. No vuelvo a permitir ningún tipo de exceso de este tipo, valga la redundancia. Esa liberación que hice, lo que hago con la música, el ponerme a conversar, a tener ese diálogo con el ser divino, empezó también a sanarme. El día de hoy, siendo ya domingo, 5 de febrero, amanecí mucho mejor, dándole gracias a la vida, a la luz, dándole gracias a lo que comúnmente se le llama a Dios, por estar mucho mejor. Lo que percibo, lo que siento en mi espalda ahora ya no es como lo sentía, ya está cediendo, ya está pasando. De hecho, hasta fui con el médico, un médico que conozco hace como 17 años, que en su momento me ayudó con un tema de mi nariz, que fue lo mismo que me pasó ahora. Y fui con él y me ayudó mucho a ir con él, porque no es un médico que, a pesar que es un médico alópata de medicina convencional, realmente no es un médico que solo se rija por la medicina convencional. Así es un médico que ya es grande y que ha adoptado cosas, pienso yo, de medicina alternativa, de lo que es el holos, ¿verdad? El todo. De hecho, pues hay hoy en día médicos que aparte de los fármacos que se utilizan, pues usa medicina alterna, holomedicina, si le podemos llamar de esa manera, que utiliza, que yo pienso que es la verdadera medicina. ¿Cuál es la verdadera medicina? La verdadera medicina no tapa los síntomas. Si tengo sinusitis, si tengo mis cornetes inflamados, si hay mucosidad, hay una causa por eso.
Y ya los antiguos, los sabios, de hecho, yo que he aprendido cosas de la sabiduría hebrea desde la Cábala, hay un sabio que se llama, o que le dicen Rabbi Nachman de Breslov, que mencionaba que toda sintomatología o toda enfermedad tiene raíz en el alma. Y para entender esto, tiene raíz, yo diría que tiene raíz, sí, en el alma humana, en la parte de lo que son las sombras o las tinieblas que el alma humana tiene adheridas. Y yo entiendo que lo que decía Nachman de Breslov era eso, que toda enfermedad, tanto física, mental, emocional, ya sea que se somatice en el cuerpo o no, o se manifieste de alguna otra manera en nosotros, tiene su raíz en el alma. Es decir, que cuando nosotros nos desconectamos de nuestro ser original, cuando nosotros perdemos esa luz, esa conexión, nos empezamos a somatizar estos síntomas. Entonces, mencionándoles lo del doctor, el doctor me decía, este doctor, que para mi punto de vista hace muy bien su trabajo, me decía, es que, dice, estás a tiempo, Israel, de corregir estos hábitos, ¿no? O sea, de no levantarte a comer, de estar todo el tiempo sentado. Estás a tiempo. Estás a tiempo de cambiar la forma de tu trabajo. Obviamente él no me decía que renunciara al trabajo, ¿no? De hecho, no renuncié al trabajo. Pero me daba a entender, me sugería que eso no es todo, ¿verdad? O sea, que el trabajo no lo es todo. Y me sugería, me decía, tienes que organizarte, tienes que ordenarte, tienes que hacer algo para ti, para que tú puedas sanar. Me dice, porque me dijo, yo te puedo dar X medicamento para quitarte la rinosinusitis, te puedo ayudar para quitar el síntoma de la acidez en tu estómago, pero ¿sabes qué? Si no hay un cambio desde ti, entonces no sirve de nada, porque solo vamos a tapar el síntoma, pero no vas a sanar de verdad. Y lo que va a pasar es que otra vez, en un tiempo determinado, vas a volver a tener estos síntomas. ¿Y cómo son las cosas, no? Y esto para mí es una sincronía, porque hoy, 5 de febrero, escuché un video nuevo de Fernando en Armonía, que también les voy a poner en la descripción. Bueno, les voy a poner el link de ese nuevo video acá para que lo escuchen. Y Fernando también hablaba del reconocimiento de nuestra alma, de reconocer que venimos de un alma mayor, que somos extensiones de esa alma mayor. De hecho, bueno, la palabra Adam, y eso ya también lo he mencionado, no solo se refiere a una persona, a un hombre que se llamó Adam, sino Adam, de acuerdo al capítulo número, si no mal estoy, 5 de Génesis, se habla que era un conjunto de seres. Adam es un ser colectivo, ¿se entiende? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que al ser un ser colectivo quiere decir que nuestra alma, o sea, nosotros como extensiones, pertenecemos a una supra-alma, a un alma mayor, con un propósito específico por el cual venimos a este mundo. También se le llama mónada, y eso lo explica muy bien Fernando en el video, y también tiene un artículo en su blog, Canto de Realidad, en donde está todavía con mucho más detalles. Está muy, perdón por la palabra que voy a utilizar, ¿no? Pero está muy jugoso, está muy nutritivo ese artículo, que les recomiendo que lo lean y vean el video también. Y todo esto que menciona Fernando, yo ya bastantes cositas ya las sabía,
porque él ya me había explicado algunas cosas y porque también mi ser original en sueños, en pensamientos, también en ciertas impresiones de vida, de conciencia, también me las ha desvelado, también me las ha dicho de alguna manera, también lo he descubierto a través de mi propia vida, de que pues el origen de nosotros pues no es como quizás algunos lo piensan, ¿no? De manera muy biológica, de un esperma, un óvulo y que así venimos. Viene del Ein Sof, viene del todo y de la nada al mismo tiempo. Entonces, hablando en ese punto de la mónada, de la supralma, de acá viene el holos, el todo. Y ahí viene lo que yo digo de que la medicina o la holomedicina, que se especializa no en quitar el síntoma con algún fármaco, sino que se especializa en encontrar la raíz de ese síntoma o de esa enfermedad. Porque al encontrar la raíz, al encontrar la causa en el alma de ese síntoma o de esa enfermedad, automáticamente sanamos. Sin ningún fármaco, sin ninguna medicina. Con esto no quiero decirles que no puedan tomarse un analgésico o alguna medicina, porque sí ayudan en el momento, pero ¿qué pasa? Que no sea el primer recurso que utilicemos para sanarnos, que un fármaco no sea el primer recurso que utilicemos para sentirnos mejor, porque eso a la larga puede generar dependencia a ese fármaco. Hay muchos que están pasando por momentos de ansiedad, por momentos de pánico, por momentos de trastornos psicoemocionales. ¿Y qué es lo que hace la medicina convencional? Que no ve esta parte del holos, que no ve esta parte alternativa, pues quitan los síntomas con fármacos, que lo único que hacen es tapar el síntoma, que lo único que hacen es tapar esa sensación de pánico o esa sensación de ansiedad, de angustia. Pero cuando la persona deja de tomar eso, la sensación que después vuelve a sentir es mayor y es asfixiante y es ahogante. Ningún fármaco, ningún antidepresivo, ningún ansiolítico nos va a ayudar realmente a sanarnos. La única sanidad verdadera viene desde nosotros mismos, desde encontrarnos a nosotros mismos, reconocer quiénes somos, siempre tomados de lo que comúnmente se conoce como Dios, siempre tomados de Él, de ese todo, siempre. Bueno, pues ya es casi hora y media de este video, no lo quiero hacer más largo. Espero que se tomen el tiempo para escucharlo, para verlo, y que esta experiencia de vida de este servidor pueda inspirarles en algo, enseñarles algo, y mis mejores deseos, mis mejores pensamientos para ustedes que me están viendo, que se han mantenido ahí, aunque son poquitos, escuchando lo que hablo. Entonces, muchas gracias por estar ahí, por los comentarios que me dejan, por cada una de las cosas que mencionan, que han sido de mucha luz para mi vida.
ha habido personas que se han metido pues a dejar mensajes despectivos y mensajes de odio, ¿verdad? De rencor, pero no hagamos caso de eso. Centrémonos en la luz verdadera, la luz que nos da vida, la luz que nos da paz. Y como siempre me despido de cada uno de mis videos, que considero que es mi lema, no sé si de vida, pero al menos el lema de este canal: sean vida y sean luz siempre. Si les gustó el video, pues den su like. Si no se han suscrito a mi canal, suscríbanse. Aprieten la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y en cuanto a la música, voy a estar preparando, intentaré grabar algunas canciones que tengo de la mejor manera posible. No tengo todos los equipos necesarios, pero ya estoy buscando el de poder grabar la música y que se escuche lo mejor posible, que me gustaría compartir con ustedes también, y que pueda también, ¿por qué no?, servirles a ustedes para ser inspirados. Pues que la luz y el amor del Padre primordial de las luces los acompañe siempre. Shalom, hasta la próxima.